Boa noite, Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo. Amén, hermano Pedro, buenas noches. Está me ouvindo bem? ¿Me está escuchando bien? Estoy oyendo bien. Tá bom. Então vamos Entonces está começar bien. nossa live. Vamos a comenzar nuestra live entonces. Para quem não sabe, Para quien no sabe, Rodrigo el hermano de Rodrigo São Paulo, es un hermano de San Pablo, uno de los hermanos responsables São Paulo. de la iglesia en San Pablo y Ele, él, vou falar rapidamente sobre voy a ele, depois hablar ele vai se apresentar, rápidamente sobre él, pero después él se va a presentar. durante esses anos aí, Rodrigo, tem sido durante todos estos años, muito ha sido bom. muy fiel, muy útil en la iglesia en San Pablo. Ele é advogado, tem um escritório, Él es abogado, ele é tiene muito su bufete de abogados, ocupada, né, es tem una muitos persona muy clientes ocupada, tiene muchos e, clientes. no meio de tanta Y en ocupação, medio de tantas ah, ocupaciones, últimos tempos los ele últimos tiempos, tem él ha experimentado experimentado em dar tempo para o en Senhor, dar acompanhar tiempo de al perto Señor y acompañar de cerca la palabra todas as profética, conferências que ele puder ir. acompañar de cerca las E conferencias isso que él tem puede ir, abençoado y muito a vida eso dele, ha e bendecido mucho su vida espiritual y possivelmente también no ha dejado el Señor de de abençoar bendecirlo, su vida también no profissional. profesional E y como diz como a dije, Bíblia aqui, como dice la para Biblia, os seus, para los suyos, ele Él dá enquanto dorme. da Quer dizer, en cuanto duermen. não Quiere tem sentido a decir, gente correr no atrás tiene do sentido dinheiro, nosotros né? ir corriendo Porque nós detrás del temos dinero, a nosotros nossa existência aqui na Terra contamos con la recebida do bendición Senhor. del Señor. Nuestra E eu queria bendición en la tierra es recibir al Señor. Quería, Rodrigo, que saber usted quem você se é. presente para que los hermanos sepan quién usted Amén. es. Como el hermano Pedro ya dijo, soy un hermano presbítero aquí en Sao Paulo. Ayudo a los hermanos aquí en Sao Paulo. No saben, no sé si todos los hermanos saben, yo soy el yerno del hermano Pedro, soy casado con la hija mayor del hermano Pedro y tengo 3 hijos, que esos nietos del hermano Pedro son la alegría de la familia. Es verdad, soy abogado, tengo una firma de abogacía aquí en San Paulo, pero mi principal profesión es servir al Señor. Ser abogado es mi Con segunda seguridad. profesión aquí en la tierra. Ha sido muy satisfactorio comenzar a servir al Señor. Ha servido para toda mi vida. Todas las veces que yo he buscado acompañar de cerca la palabra y hay un grupo de hermanos que acompañamos de cerca y nosotros siempre que podemos acompañamos al hermano Pedro dentro y fuera de Brasil. Y esto sinceramente, y eso ha cambiado mi vida. Ya dije como testimonio para hermanos cercanos que voy a hacer 48 años dentro de unos días y ya no me considero tan joven. Y he dado testimonio que durante mucho tiempo trabajando bastante, gastando mucho tiempo sin hacer ninguna cosa errada, cosas propias de mi trabajo, pero eso a veces nos distrae y el Señor en verdad es algo que quema en mi corazón, quema lo que vale para el Señor en verdad como resultado de nuestra vida es en la esfera de la gracia. Y yo ya trabajé mucho tiempo en esta tierra y ahora quiero tener más tiempo para el Señor, quiero servir más al Señor. Amén. Tengo mi profesión aún, pero quiero seguir. Sí, Todas las veces es un desafío con tantas cosas complicadas, salir, salir un viernes y volver el lunes no es fácil, no es fácil. pero el Señor suple, Sí, da a los suyos
Dios en cuanto duermen. Yo he tenido experiencias maravillosas de esto y creo que el Señor me ha suplido y he buscado acortar mi tiempo y para que cuando el Señor vuelva me encuentre haciendo así, Es así. sirviéndolo a Él. Y esa debe ser nuestra principal función. Creo que es importante es que nosotros Es muy seamos parte del cuerpo importante de Cristo. nosotros saber. En Zacarías 12:1 dice que los cielos, dice el Señor, que extendió los cielos, Él fundó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él. Quiere decir, ya nos deja claro en Zacarías 12:1 que Dios creó los cielos, es para la tierra. Y la razón de Dios crear la tierra es para el hombre en verdad. Y el hombre, la única criatura que posee el espíritu del hombre, porque el hombre fue creado por el soplo del Dios eterno y formó el espíritu dentro de él. Entonces, los cielos creados para la existencia de la tierra y la tierra existe con todas sus criaturas para la existencia del hombre y el hombre existe para Dios. Por eso que si el hombre piensa que está aquí en la tierra viviendo de todo lo que Dios dio, el suplir de los cielos para el suplir de la tierra, y la tierra da todo el suplir para que el hombre pueda vivir, para que el hombre pueda vivir bien, tenga dineros, enriquecerse, tener un bienestar, está muy engañado, porque Dios quiere que el hombre produzca para Dios. Por eso también nosotros vemos en Isaías 42, versículo 5, que yo voy a leer, así dice el Señor, que creó los cielos y los extendió, formó la tierra y todo lo que produce y que da el aliento de vida al pueblo que en ella está y el espíritu a los que andan en ella. Quiere decir, Dios nuevamente habla, Dios, Él creó los cielos y extendió los cielos. Es para la tierra, porque enseguida Él formó la tierra. Y cuando Él formó la tierra, Él formó también todo lo que produce en la tierra. Y la tierra produce ¿para qué? Para la supervivencia del hombre. Y la supervivencia del hombre es para que el hombre pueda usar el aliento de vida que Dios colocó dentro de nosotros, que es el espíritu humano, para que el espíritu humano, al vivir gobernados por el espíritu que está dentro de nuestro espíritu, podamos producir a Dios. Y esto nos remite a Isaías 55, que dice, así como desciende la lluvia y la nieve, versículo 10, desciende de los cielos y para allá no vuelve, vacía sin que primero riegue y la fecunde y la hagan brotar y para dar semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, la lluvia y la nieve son para regar la tierra, hacer que la tierra fecunde. Dios cuida de la tierra, hace a través de la lluvia, la tierra produce alimento, semilla para el que siembra, para que pueda producir aún más, y pan al que come, quiere decir para nuestro sustente. Solo que el versículo siguiente nos muestra, el hombre también debe creer para producir para Dios ¿cómo? Por la palabra. Y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para que la envíe. Entonces el hombre, usted hizo muy bien en ir detrás de la palabra profética a través de lo que el Señor está hablando. Y esto, con ir detrás de la palabra, hoy, usando mejor y sumergiéndonos en la palabra, rumiando esta palabra, y esta palabra va a trabajar en nosotros, no va a volver a Dios vacía. Esta palabra va a ser la voluntad de Dios
por medio de nosotros que creemos en la palabra y obedecemos en la palabra, y esta palabra hace la obra de Dios. ¿No es así, Rodrigo? Esto fue claro en su vida y también en la vida de los que están acompañando de cerca, están haciendo inmersión en la palabra, están haciendo la voluntad del Señor, obedientes en la palabra. Y estamos, gracias a Dios, estamos en un momento en que la iglesia, hay varios hermanos que están atentos a esta palabra y que la iglesia finalmente está produciendo para Dios, para hacer la voluntad de Dios, para cerrar esta era, traer el reino de regreso aquí en la tierra y para edificar la iglesia, para tejer el tejido de amor. ¿No es así, Rodrigo? Amén. La tierra es para producir la voluntad del Señor y la palabra es la que hace la obra de la voluntad del Señor aquí en la tierra. Lo he disfrutado mucho y he disfrutado mucho de la inmersión. Qué herramienta maravillosa que hemos recibido de regalo. Yo tuve una experiencia en la inmersión, en la práctica. Nada mejor que tener experiencia en la práctica. El PAC. Por eso es que con todos los que yo tengo comunión los animo a ir al PAC. Hace algunas semanas atrás pudimos pasar algunos días allá. Aquello que nosotros, la palabra en la que nos sumergimos y aquello que disfrutamos, esa porción del día, tú vas para la calle y no necesitas hacer ninguna oración complicada, solo tocar en ese punto. Y es justamente aquello que la persona necesita. Tienen innumerables testimonios de parte de los hermanos, no solo cuando ellos disfruten, mas cuando eso acontece en nuestra vida, pues tú te constituyes con aquellos y vives con eso. Yo pude tener la experiencia maravillosa en la inmersión. Y yo soy muy comunicativo y no tengo ninguna vergüenza de abordar a las personas. Pero una cosa es abordar a las personas a tu manera, y todas las veces que yo intentaba literalmente de aquello que yo había me sumergido, y eso que hablo a las personas son siempre las experiencias más satisfactorias que uno puede obtener, y somos canales que el Señor puede usar. Si es, si fuese a usar en mi capacidad, no da ningún resultado, pero si soy usado como un dispensero, como un canal, son esas experiencias muy ricas que uno tiene al reconectar a las personas con Dios. Hace mucho tiempo que yo conocí al Señor, pero estaba apartado. La próxima semana yo voy, mi padre me llama, yo voy, sí voy a ir, voy a leer ese libro, pero fue una experiencia muy rica, muy disfrutable. Entonces los animo a los hermanos a que aún no fueron al PAC, que vayan allá. Queridos hermanos, voy a reforzar esta invitación de Rodrigo. Vale la pena. Quien no pudo ir, vale la pena ir y tener experiencia. Algunos aún tienen dudas, no entienden bien qué sea la inmersión en la palabra, cuál es la necesidad de pasar por el PAC, principalmente los hermanos que lideran, que estén en alguna posición, alguien que pueda influenciar a otras personas. Vale la pena que usted experimente. Usted va a ver que la obra de Dios, Dios quien hace a través de su palabra, esta palabra que Rodrigo habló, que fue aplicada en la hora correcta, la palabra que ellos se sumergieron, y aquella palabra es la que funcionaba en las calles.
Entonces, esto solo puede indicar que esta palabra profética que ellos estaban sumergiéndose era propiamente la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Tal es así que en Deuteronomio 18, allí habla que, que si la palabra que algún profeta hablase, que él dice que viene de Dios y la palabra no se cumple y no suceda como el profeta profetizó, esta palabra entonces es palabra que Dios no habló. Pero si la palabra se cumple y esta palabra sucede como conforme a lo que él profetizó, esta palabra es del Señor. Esto está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. ¿Por qué? Porque el profeta que el Señor escogió, él dice en el versículo 18 de Deuteronomio 18, él dice que él pondrá su palabra en su boca, en la boca de su profeta, y ese profeta no podrá hablar lo que él entiende. Este profeta tendrá que hablar lo que Dios le ordene. Entonces, por eso que es muy serio cuando Pablo, el apóstol Pablo, él hablaba, él tenía mucho temor y temblor porque la palabra que él hablaba no venía de él mismo, venía según una revelación que Dios le daba. Y no fue él quien se postuló para hablar la palabra de Dios, sino que Dios lo llamó, Dios lo designó. Entonces, Rodrigo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en nuestros días, por la influencia del mismo cristianismo, las personas aún creen que para profetizar, para hablar la palabra profética, nosotros definimos como palabra profética aquella palabra que Dios da en cada instante a través de esta palabra. Da la dirección a la iglesia, Él a través de la iglesia quiere cumplir aquella palabra, Él quiere realizar aquella obra que la palabra habla. Y la iglesia oyendo la palabra, creyendo que es la palabra de Dios y aplicando esta palabra en la iglesia, la iglesia hace la obra de Dios por la palabra, no por la capacidad humana. Más por el legado del cristianismo, parece que el hombre tiene mucha opción y puede escoger un profeta, un predicador, hay alguien que habla lindo, hay alguien que a mí me gusta más. En la época de Pablo, Pablo estaba intentando mostrar que no es así. Es Dios quien lo designó. Predicador, Dios quien lo designó como apóstol. Él fue llamado, él fue designado para ser ministro, para predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él recibió el mayordomado de del mano de Dios para dispensar la palabra de Dios, para llevar la palabra conforme a la revelación que Dios le daba. Por eso que esta palabra funcionaba por intermedio de Pablo, la iglesia en Tesalonicense, los tesalonicenses en Tesalónica, la iglesia recibía la palabra como palabra de Dios y esta palabra operaba eficazmente en quien creía en la palabra de Pablo. Entonces, hoy realmente es lo mismo. Infelizmente, Rodrigo, entre nosotros aún hay personas que quieren disputar el que quiere decir que él es el profeta, él habla bien, él predica bien, él tiene sus mejores interpretaciones, él tiene mejor predicación, pero no es así que funciona en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, Dios es quien lo escoge, Él es que hace la opción. Y generalmente, la persona que fue llamada por Dios, designada por Dios, esta persona se cree incapaz, se encuentra incapaz, que no merece este papel. Así como yo hablé rápidamente de Moisés, ¿recuerdan cuando Moisés fue llamado?
Cuando él tenía 40 años, él se creía muy capaz. Mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, pero tuvo que huir al desierto de Midian. Y después de 40 años, a los 80 años de edad, Dios lo llama. En Éxodo capítulo 3, Dios lo llama por medio de una zarza. Y Dios entonces lo envía a Faraón y al pueblo de Israel diciéndoles, él lo iba a usar para quitar al pueblo de Israel de Egipto, y él tenía que hablar a Faraón y a los hijos de Israel. Y él dijo, yo no soy capaz de hacer esto, yo no sé hablar más, mi lengua es pesada, mi boca es pesada, manda a otro. Yo quiero mostrar a los hermanos que generalmente la persona que es enviada, que es designada por el Señor, ella no quiere, ella no se cree capaz de este trabajo, pero muchas otras personas que no fueron designadas quieren ser, así como la misma Miriam, que fueron a Aarón, que son los hermanos de Moisés, creían que eran más elocuentes que Moisés. Tal es así que ellos, en Número capítulo 12, ellos cuestionaron a Moisés. ¿Por qué usted cree que Dios habla solo por usted? Dios también no habla por nosotros. Entonces muchos quieren disputar quién habla por Dios. Y Moisés era el hombre más manso de la tierra. Él fue callado y no habló nada. Y Dios lo vindicó. Dios lo vindicó diciendo, si hay profeta entre vosotros, yo me he revelado a través de sueños y visiones, pero no es así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa y yo he hablado con él cara a cara. Él ve la imagen del Señor, él ve al mismo Señor, él es diferente. Moisés era el profeta del Antiguo Testamento y Jesús es el profeta del Nuevo Testamento. Y Jesús también, cuando llegó en la tierra, él decía, yo no hablo mis propias palabras, yo no busco mi propia gloria, yo solamente hago la voluntad de aquel que me envió. Quiere decir, ¿quién es designado para que Dios lo use como apóstol o como profeta? Él no se cree merecedor, y aquel que se cree merecedor quiere disputar en ser eso, generalmente no lo es. Jeremías también nos mostró en Jeremías capítulo 1, Jeremías cuando el Señor lo llamó para ser profeta, él dijo, no, busca otro, yo no soy capaz. Entonces, gracias a Dios, Pablo fue usado. Infelizmente, en la época de Pablo hubo aún, no se concentraba, todos los hermanos, ni todos los hermanos se concentraron fielmente en la palabra que Pablo hablaba. Por eso, al final de la vida de Pablo entraron muchas enseñanzas diferentes, y esto dio lugar para que las herejías entren y se formaron en la época de Juan. Por eso hoy nosotros en nuestros días yo no hablo por mí, yo hablo por causa de la iglesia. Nosotros no podemos caer en el engaño de Satanás y colocar dudas en la palabra profética. Cuando colocamos dudas en la palabra profética, la palabra no funciona más, la palabra no trabaja más y la voluntad de Dios se detiene y todos nos vamos a detener. Gracias a Dios, el Señor en nuestro día está avanzando, la obra está avanzando porque nosotros creemos en la palabra profética, ¿no es así? Son puntos importantes, esos que usted ha hablado. Moisés, él fue escogido, pero él no se sentía capaz. Pero el Señor es el que pone en la boca de los designados aquello que se tiene que hablar. Es el Señor el que coloca. Hay una porción que estaba disfrutando en Gálatas cuando se habla, por ventura, procuro agradar a hombres. Si agrado a hombres, no sería siervo de Cristo. Aquel designado no es para agradar a los hombres, sino
es para hablar aquello que el Señor coloca en su boca. Y yo tengo visto para mí que yo escogí ese hablar. Yo escogí de oír de aquel que el Señor ha colocado para que hable en nuestra actualidad. No es un asunto de que, es un asunto de identificar a quién habla. Es la base, Sí, comienza por ahí y las cosas avanzan gracias al Señor. y también la visión del cuerpo que Pablo nos muestra en 1 Corintios 12. Él deja claro, el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros siendo muchos, pero constituyen un solo cuerpo. Nosotros somos un solo cuerpo, así también Cristo. Pues en un solo cuerpo nosotros somos bautizados, en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sea judío, griego, esclavo, libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto yo enfaticé, que todo aquel que creyó en Jesús, el Espíritu lo bautizó para ser un miembro del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir, no hay ningún cristiano que no sea un miembro del cuerpo de Cristo. Todos cristianos que creyeron genuinamente en Jesucristo, el Espíritu lo bautizó para dentro del cuerpo. Él es miembro del cuerpo, porque también el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Quiere decir, parece que todos en este momento, algunos que tienen la visión, pero el cuerpo no es solo un miembro, tiene mucho. Un cuerpo no funciona solo con una boca. Él usa todos los miembros. Si dice el pie, yo no soy mano, no soy del cuerpo, ni por eso deja de ser del cuerpo. Aquí están mostrándonos que usted está disputando en ser un determinado miembro, pero no es su opción. Es Dios que lo designa. Si usted quiere, sea fiel a su función de pie. No quiera ser mano. Si usted no es el ojo, si usted es el oído y usted quiere ser el ojo, usted no deja de ser el cuerpo. Basta ser fiel en su función de oído. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todo fuese oído, ¿dónde lo falta? Olfato. No quieran disputar en ser un determinado miembro. Dios es quien colocó a cada uno en su lugar. Versículo 18. Pero Dios dispuso a los miembros como Él quiso. Él puso a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Entonces vamos a ser fieles al Señor. ¿Cómo? En el lugar que Él nos coloque en el cuerpo. Si el Señor te coloca en determinado lugar, estemos contentos y vamos a ser fieles. Y yo voy a decirles a ustedes, yo no escogí ser determinado miembro, yo solamente quiero ser fiel al lugar que el Señor me coloca. Yo quiero ser fiel así como yo respeto a todos los miembros del cuerpo, todos los que son miembros, que el cuerpo no puede prescindir de ellos. Todos son importantes, solo que cada uno sea fiel a aquello que el Señor lo colocó en el lugar que el Señor le coloca. Entonces, esto va a hacer que el cuerpo funcione. No habrá disputas, no habrá luchas por posición, no habrá envidia, celos, sino que nosotros vamos a hacer algo perfecto, un cuerpo perfecto. Es esto que Dios nos está mostrando. Yo he dicho en este viaje en Manaus, allí detrás de los bastidores, los hermanos cooperadores, tuvimos comuniones fabulosas, maravillosas. Allí muchos hermanos nos acompañaron en este viaje y nosotros también tuvimos un viaje por barco. Pasamos unos días maravillosos juntos, varias comuniones,
Yo he insistido a los hermanos que al final de la era, nosotros no debemos más dejarnos engañar por el legado dejado por el cristianismo todos estos años, de que hay muchos predicadores, mucho aquello, todos disputan en tener este lugar destacado. Hoy nosotros tenemos que tener un solo cuerpo. Nosotros tenemos que ser fieles donde el Señor nos colocó en el cuerpo. Y esta visión del cuerpo, Rodrigo, es la que nos va a guardar porque nosotros somos uno solo. Cuando el cuerpo funciona bien, todo el cuerpo siente bienestar. El cuerpo va bien. Si todo el cuerpo comienza a pelear entre sí, los miembros se pelean entre sí, el cuerpo queda con un malestar. Entonces, gracias al Señor, en verdad, lo que donde usted funcionando, haciendo bien su papel para el cuerpo, es mi bienestar. Yo quiero que usted funcione bien. ¿Por qué? Porque es para mí también, porque es para el cuerpo. Entonces, con esta visión del cuerpo es la que va a retenernos al final de los tiempos. ¿Saben por qué? Después que yo leí en 2 Timoteo, en su segunda prisión, todos los de Asia lo abandonaron. Yo me quedé preocupado. Dije, Señor Jesús, ¿será que en el momento clave nos abandona? Yo hablé en este viaje en Manaus que si nosotros nos basamos en nuestra fuerza de voluntad como Pedro en la noche de traición, Jesús dijo, uno de ustedes me van a traicionar. Y él dijo, yo jamás te voy a traicionar. Los otros te pueden traicionar, pero yo nunca. Pero Jesús dijo, hoy a la noche tú mismo, antes que cante el gallo, usted va a negarme 3 veces. Entonces usted puede ver que nuestra fuerza natural, nuestro heroísmo natural, en una hora marcada en la sobrevivencia, él negó al Pedro negó al Señor 3 veces porque podía ser preso y muerto también. En la época de Pablo, en la prisión que Pablo estaba, en su segunda prisión por el Imperio Romano, no era como la primera. La segunda vez, él era realmente un criminal, era tenido como un criminal. Nerón quería matarlo principalmente para mostrar a todos los cristianos que tengan cuidado. Si había alguien que se declarase amigo de él o de la misma religión, sería preso también y muerto. Entonces, en la hora de la subsistencia, el instinto de subsistencia habla más alto, ahí todos huyen. Entonces yo hablé en ese viaje en el barco con los cooperadores que hay solamente una cosa que nos garantiza que vamos a hacer uno hasta el final, es la visión del cuerpo. Por eso es que necesitamos tener la visión del cuerpo claramente, que nosotros somos miembros del cuerpo y nosotros vemos al otro hermano en el lugar que él está, es el Señor que lo colocó y nosotros sí, ahí nunca vamos a negar a nadie ni negar al Señor. Esa relación orgánica con el cuerpo, Sí, todos tienen una posición de honra. Y si todos tuviesen su papel de manera orgánica, es un sí, cuerpo muy saludable. Es cuerpo sin ninguna anormalidad, sin ninguna enfermedad. La boca es la que tiene revelación de Dios, pero todos pueden funcionar orgánicamente. Hermano Pedro, quiero hacerle una pregunta que también disfruté. Usted dijo lo siguiente, que esa boca, por otro lado, es colectiva, porque si todos transmiten fielmente aquello que la boca está hablando y el encargo que Dios ha dado, es así que Dios va a estar avanzando aquí en la tierra y el cuerpo está siendo edificado y vamos a traer al Señor de vuelta.
de la boca colectiva para repetir en la tierra lo que el Sí, Señor está hablando? es así. ¿Por qué? Porque en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: y lo que oíste de mí a través de muchos testigos, esto mismo transmite a hombres fieles y también idóneos para instruir a otros. Entonces, este conjunto de hermanos que son fieles e idóneos para transmitir la palabra que salió de la boca de Pablo, ellos forman una boca colectiva del cuerpo. El cuerpo no tiene solo un individuo como la boca. Pablo era de donde se originaba la palabra profética, pero él necesitaba pasar su palabra a través de muchos profetas. En el cuerpo de Cristo tenemos muchos profetas y estos muchos profetas hablan solo una palabra profética, hablan la palabra profética, transmiten fielmente, con idoneidad. Esto quiere decir, no filtran, no agregan nada a la palabra profética y transmiten también a otros que también lo hacen de una manera fiel y idónea. Eso también, Rodrigo, usted puede comprobar en Apocalipsis, versículo 1:1, porque allí dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, Dios está muy claro que el versículo, este conjunto de siervos, ellos representan la boca del Señor en el cuerpo. Solo que este conjunto de hermanos que representan a la boca, ellos tienen un solo origen. Dios entonces escoge a Juan para que Juan notifique a este conjunto de siervos. Este conjunto de siervos transmiten la palabra fielmente, toda la revelación que fue dada por medio del profeta Juan. Entonces nosotros en la iglesia no hay solamente un profeta, hay muchos profetas, solo que todos los profetas hablan la misma palabra, transmiten la misma palabra. No es que hablan como un grabador, hablan con encargo, hablan la orden que viene del Señor, hablan el mandato del Señor para que la iglesia, para que el cuerpo pueda ejecutar y Dios haga su voluntad aquí en la tierra. Amén, aleluya, muy bueno. Y hay esa relación orgánica con el profeta, con la fuente, Sí, ese amor. sí, Usted compartió algo con relación a Pablo, ¿no? sí, Hay esa relación de amor fraternal. sí. Entonces, después Pablo habló para orar por él, suplicar por quien habla, porque no es fácil realmente para Pablo. Como el profeta escogido por Dios no puede hablar de sí mismo, entonces usted se puede imaginar, Rodrigo, la dependencia que él tiene que tener del Señor. Si el Señor no le revela, él no tiene nada para hablar, porque desde su posición, él no solo está hablando una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia, sino que él está hablando la palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, él necesita que Dios le revele a él. Entonces, Pablo dependía de las oraciones de la iglesia, del cuerpo, para que el Señor continuase revelándole a él, hablase por él y también abriese puertas para que la palabra pueda ser hablada. Entonces, era muy importante que nosotros hablemos, oremos por quien habla. Ahí, después, Pablo, después de eso, él dice, para nosotros conducirnos con sabiduría con los de afuera,
aprovechando las oportunidades. Y yo apliqué esto, Rodrigo, a nosotros realmente usar la inmersión en la palabra, un regalo que el Señor nos dio que cambió su vida y cambió la vida de muchos, de los colportores. Sin la inmersión en la palabra profética no opera en las calles, porque la presión de las calles es muy grande. Entonces, sin la presión, usted puede intentar engañarse usando su lógica, usando su manera convencional, pero en el momento usted necesita de aquello que funciona, y lo que funciona es exactamente la misma palabra profética. Usted contó su testimonio. Ella es que funciona en las calles. Por eso aquí dice, comportaos con sabiduría con los de afuera, aprovechad las oportunidades. Esto quiere decir, vamos a aprender a habitar ricamente nosotros la palabra de Cristo a través de la inmersión en la palabra, que esta palabra esté saturando nuestro ser de manera que cuando nosotros salimos como colportores a las calles, predicando el evangelio, orando por las personas, dejando los libros con el evangelio del reino en manos de las personas, o aún usted en su trabajo, usted en el contacto día a día con sus clientes o amigos, y también en esposa y marido y mujer en casa con los hijos. También podemos hacer inmersión en la palabra para que en nuestro día a día nosotros podamos tener sabiduría para contactar a los de afuera. Nuestros adolescentes tal vez estén en la delantera de nosotros. Ellos están haciendo transcripción de la palabra. Ellos están llevando esta palabra a sus escuelas y están ya convirtiendo a profesores, varios compañeros, y haciendo de sus compañeros también estos que hacen lo que ellos hacen, llevando varios compañeros a la casa de adolescentes, y muchos están siendo ganados. Es algo impresionante. Entonces, ellos están aprovechando todas las oportunidades. Entonces, si nosotros queremos aprovechar todas las oportunidades, vamos a hacer inmersión, vamos a estar totalmente saturados por la palabra de Cristo. Y así nuestra palabra será siempre agradable, temperada con sal, sazonada con sal, para saber cómo responder a cada uno. Saturado de la palabra de Cristo, nosotros no vamos a hablar tontería, no vamos a hablar palabras vacías, nosotros realmente vamos a sazonar la vida de las personas. Recuerda aquella influencer que yo leí un poco lo que ella dijo. Ella dijo, ¿cómo es bueno saber que hay gente en las calles que vienen a hacer algo, que viene a dar color a nuestra vida? Saben, esto es importante. Dar color es sazonar. La vida humana es sin gracia. La vida humana no tiene sentido sin Dios, sin la vida de la iglesia, sin esta realidad de la palabra. Entonces, vamos a sazonar la vida de las personas, vamos a dar color a la vida de las personas, dar sabor a la vida de las personas. De ahí, Rodrigo, el versículo 7 en adelante, ahí nos muestra esta relación que usted comentó. Y usted ve que de ahí en adelante, sea Tíquico, sea Onésimo, aquí nos muestra que el trabajo de Pablo no fue meramente de un predicador famoso, predicando bellos mensajes, como aquellos filósofos griegos tienen sus teorías y tesis maravillosas. No, las palabras de Pablo venían de Dios, y esta palabra producía la obra de Dios. Y la obra de Dios es producir entre nosotros la edificación, pero no la edificación de una manera teórica, doctrinaria, sino esta edificación realmente nos conecta uno con otro de una manera tan íntima, llena de amor. Pablo dice, solamente el amor es capaz de conectar, unirnos unos a los otros con perfección. Y Pablo es aquel que voy a usar
un dicho popular, quien mata una cobra muestra el palo con que mató. Entonces, Pablo está al final de su epístola, está mostrando la realidad, lo que produjo su palabra. Entonces, él dice así, de Tíquico, amado, fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. Miren, esta relación entre Pablo y Tíquico y esta relación entre Pablo y la iglesia en Colosenses. Esto es algo tan bonito, esto solo puede ser el resultado del trabajar de Dios a través de la palabra profética. Entonces, creen, hermanos, que nos están acompañando, que esta palabra profética que nosotros estamos oyendo, haciendo inmersión, aplicando nuestro día a día, todos los días, pueden tener seguridad que Dios está confeccionando un tejido de amor. Nosotros estamos uniéndonos como nunca. Nosotros estamos siendo ajustados, compactados, unidos, conectados en amor de una manera tan intensa, tan fuerte, que Pablo está mostrando el resultado. También él con Onésimo, una historia más increíble aún de un esclavo que terminó tornándose tan útil. ¿No es así, Rodrigo? Hablando de estos dos puntos, me hizo recordar una historia en la vida práctica, tanto en la cuestión de redimir el tiempo como aprovechar las oportunidades para los que están fuera, ¿no? Y como en esa historia de crear la relación de amor fraternal. El año pasado, a inicios del año pasado, esa persona de la que les voy a contar, no sé si usted ya la conoció, estaba en mi trabajo e intenté aplicar las oportunidades para predicar el evangelio en mi trabajo y estaba esperando una reunión con un colega también abogado y quería compartir un caso en el que estaba con él y él llega y ya estaba en la sala de reunión y yo estaba en el fondo, en el otro lado, en la sala de reunión y quedé mirando al otro lado, ¿no? Y el Señor con aquella voz íntima en nuestro corazón, ora por él. Primera reacción. Ya no hago más eso, ya no lo hago eso. ¿Será? Voy, voy a hacer una reunión con un abogado y ¿cómo voy a orar por él, no? ¿Cómo es? Nosotros siempre hablábamos sobre negocios, sobre trabajo y nunca tuve oportunidad de orar por él. Yo fui hacia la puerta de la reunión, pongo la mano en él y el Señor continuó, ora por él. Y ahí hay también esa cosa que la gente aprende a conocer y obedecer la voz del Señor. En estas fracciones de segundo, en estas situaciones, ¿cómo voy a...? Él se levantó, me saludó, lo miro. Tú no vas a entender mucho, muy bien eso, pero necesito preguntar una cosa. ¿Y puedo orar por ti? Y la reacción de él fue también una reacción inesperada. Puedes. Recibió con amor ese convite y entendí por qué el Señor me había colocado ese sentimiento. Y cuando paré de orar,
él estaba lleno de lágrimas y necesita ver cómo fue bueno. Nosotros hicimos nuestra reunión de trabajo después y él se abrió todo lo que estaba pasando, tantas cosas que le estaban pasando, cosas que yo no podía imaginar. Las cosas que acontecían detrás de la persona y sabe que él, además de un amigo, es un hermano en Cristo. Participa conmigo en el grupo de oración, ya nos ayuda en algunos puntos a disfrutar con los nuevos. Este año también fue bautizado. Entonces, hoy veo eso y me acuerdo de eso, el versículo de redimir el tiempo. Quiero redimir el tiempo, más aún acortar el tiempo, que mi vida tiene que tener valor como resultado de lo que hago para el Señor. Y el segundo punto es algo, que entre nosotros el Señor está tejiendo ese tejido de amor, vinculándonos cada vez más. Es una cosa maravillosa. Maravilloso. Somos tantas cosas buenas las que el Señor nos ha regalado Sí, últimamente. es verdad, es verdad. Y está produciendo, Rodrigo, estas sucesivas revelaciones de la palabra profética no están haciéndonos doctores de teología, todos buenos habladores de mensajes, no, están produciendo una realidad entre nosotros, una realidad espiritual, una realidad de amor, una relación de amor, está uniéndonos. Como los miembros del cuerpo de Cristo necesitan experimentar para ser ajustados y consolidados por el amor. Nosotros está sucediendo esto entre nosotros, esto es algo lindo. Y la preocupación de las iglesias, de la iglesia para el apóstol Pablo con relación a la iglesia, con los hermanos, es algo impresionante. Es una unión de amor, aunque muchos años que no se veían, distante en aquel tiempo no había avión, no había cómo aproximarse. Hoy nuestro celular, internet, para conversar todo el tiempo, no, realmente ellos estaban distantes de todos, pero tenían este amor intenso, esta relación intensa. Otra cosa que yo quería mostrarles, porque yo voy a entrar en las 7 iglesias de Apocalipsis más tarde, lo que yo quiero llamar la atención, Pablo, vamos a decir así, en términos que tienen conceptos de jerarquía, gracias al Señor, en el cuerpo de Cristo no hay jerarquía. ¿Quién tiene concepto de jerarquía en la cabeza podría decir, Pablo está en la cima de la obra de Dios, de la iglesia, y Tíquico tal vez sea un pequeño cooperador, y Pablo tratarlo a Tíquico de hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo se colocaba en la misma posición de él, de un siervo del Señor, y Tíquico era otro siervo del Señor. Usted ve esta unión, este trato solo existe en el cuerpo. En la religión no hay esto. En la religión nosotros tenemos el clero que está por encima y los laicos. Y aún en el clero hay niveles diferentes. Quien está más abajo llega, ni puede llegar al que está arriba de todo. Esto una vez nuevamente nos muestra, Rodrigo, que nosotros realmente estamos viviendo la realidad del cuerpo de Cristo, que cada vez más entre nosotros el Señor está removiendo de nosotros todo conceptos de posición, todo concepto de jerarquía, todo concepto de clericalismo que entró en estos últimos 19 siglos en la historia de la iglesia. Y el Señor necesita limpiar eso de nosotros. Claro que entre nosotros hay respeto, hay honra para quien está en nuestra delantera, quien está dándonos la dirección, pero no hay autoridades
por posición. Autoridad viene por la vida, es algo orgánica. Nadie tiene la posición de decir, yo compré determinado cargo, ahora todos tienen que oírme. No, no existe esto en el cuerpo de Cristo. Entonces, este trato que Pablo daba a Tíquico, aunque sea algo tan pequeño, pero yo quiero mostrar, llamar la atención. Él trataba de hermano a hermano, llamándolo de fiel ministro y también consiervo en el Señor. Y aún más, con Onésimo. Onésimo era un esclavo. Era un cero a la izquierda, no era nadie en términos sociales. En términos sociales no era nada. Un esclavo en aquella época no ni siquiera gente era. Era como una mercadería. Yo compraba para hacer trabajar mi hacienda. Infelizmente era así, pero gracias a Dios, cuando Pablo trató a Onésimo, que fue ayudado por él, se convirtió al Señor, se tornó un cooperador útil para Pablo. Pablo lo trató, dice así, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Miren, quién sabe, él fue un shock para otros que tenían el concepto de esclavo. Decir, Pablo lo llama a un ex esclavo de fiel y amado hermano. Entonces, todo esto nos muestra que en el cuerpo la conexión no existe griego, no existe esclavo, no existe libre. En el cuerpo Dios quiere trabajar al punto de que Cristo sea todo en todos. No hay yo soy superior a usted. No existe esto. No hay posiciones en la iglesia. Posición en el sentido de meramente un ranking, una clasificación. No, no existe esto. Existe sí respeto uno por los otros, pero no existe autoridades por posición, sino autoridad por la vida. Y este amor que existe entre los miembros del cuerpo de Cristo, esto es algo que no es fabricado, esto es algo que Dios hace a través de la palabra de Dios. Esta es la obra de Dios. La iglesia es algo orgánico, no pertenece a la tierra. Las estructuras que tiene la tierra son estructuras hechas por los hombres. Soy abogado, trabajo con la parte de sociedades, entonces constituimos sociedades, asociaciones, personas jurídicas, y esa es la ley de los hombres, y es una estructura humana, es de aquí de la tierra. Y al tener esas estructuras siempre hay posiciones, pero en las cosas del Señor es totalmente diferente. Es algo del cielo. No hay eso, preconcepto social. Pablo no tenía preconcepto social. Ese hermano es un esclavo. No había eso. No había disputa de posición. Hay respeto, honra con respecto a la autoridad, pero esa estructura orgánica es una entidad difícil de explicar porque no hay paralelo aquí en la No, tierra. no hay. La iglesia es del Señor. El otro día estábamos y en el grupo de oración hay algunos hermanos nuevos y estábamos disfrutando un poco del asunto de la iglesia, cómo aún hay en el ser humano, inclusive en algunos cristianos, el concepto errado, hasta cuando se refieren de una manera errada. Sí. Pero gracias al Señor, todo eso porque nos está Sí. llevando hacia la iglesia en Filadelfia, en una iglesia de amor Amor fraternal. Y esta iglesia va a traer al Señor de vuelta. Exactamente, exactamente. Y al final de los saludos nos muestra que
varios de estos que saludaron a los colosenses estaban con Pablo. Aristarco, él estaba preso juntamente con Pablo. Aristarco fue aquel macedonio que en el tumulto en Éfeso, él se presentó en lugar de Pablo. Los hermanos no dejaron que Pablo se presente porque podrían matarlo. Entonces Aristarco se presentó en lugar de Pablo y recibió unos golpes y estaba con Pablo en la prisión. Y Marcos era aquel Juan Marcos que no aguantó al comienzo del primer viaje los sufrimientos, los naufragios, que era primo de Bernabé, pero era la razón de la separación entre Bernabé y Pablo. Pero miren, en ese momento, en la primer prisión en Roma, Marcos estaba al lado de Pablo. Entonces, ¿cómo hace bien usted no rechazar, no despreciar a nadie a pesar de un momento de debilidad, de un error momentáneo, pero tener esperanza en todos, a no ser que tenga problemas de corazón? Eso es otra cuestión, pero por debilidad, por inhabilidad, Dios puede ganar. Ahí muestra a Jesús el justo, de la circuncisión, los judíos creyentes que cooperan personalmente con él en el reino de Dios y han sido un gran incentivo para Pablo. Y también Epafras estaba con él, que era de Colosos, y él se esforzaba mucho en cuidar, orar por la iglesia en Colosas, de la Odisea también, Herápolis, y también Lucas, que era el médico, que estaba con Pablo todo el tiempo, aún en su segunda prisión, cuando él fue muerto. Entonces Lucas cuidó de él como médico, la salud de Pablo, y Demas también, solo que Demas en 2 Timoteo dice que Demas se separó de Pablo, abandonó a Pablo, fue a amar al mundo, al mundo presente. Entonces, nuevamente, esta es una alerta para todos. Cuidado, vamos a llevar en serio esto que estamos siguiendo, esta palabra profética, para que en ningún momento el mundo nos venga con y nos haga volver a él. No tiene ningún sentido volver al mundo. Vamos a continuar en este camino que el Señor, que en este camino tendremos gran galardón delante del Señor. Hoy puede ser que haya mucha lucha, sufrimientos, pero vale la pena, hermanos. Y ha valido la pena y va a valer la pena hasta el final de nuestra vida, nuestra Amén. carrera. Vale la pena. Es verdad. Cada día más sigo animado. La palabra nos ha animado. El colportaje nos ha animado. La inmersión nos ha animado. Seguir de cerca la palabra nos ha animado. La vida de la iglesia en estos últimos tiempos ha sido maravilloso. Yo he sentido realmente eso. No quiero No, quedarme mirando las cosas desde la tribuna, sino que quiero ser aquellos que cooperan muy para traer al bueno. Señor de vuelta. Hermano Rodrigo, ha sido muy útil para nosotros. Juntamente, voy a citar al hermano Francisco Lee, junto con Rodrigo, ha sido muy útiles en la iglesia de San Pablo, esta nueva generación de presbíteros, un poco más maduro en edad de que la generación que yo llamé valientes de David. Ellos han sido, él nos ha ayudado también a tomar varias decisiones en cuanto a la iglesia, en cuanto a la obra. Entonces, yo he descansado más en el Señor porque estos hermanos han tomado la delantera de la iglesia.
Y esto me da más tranquilidad para cuidar de la obra de todas las iglesias. Entonces sea alabado al Señor por su arreglo y su provisión. Entonces voy a aprovechar, Rodrigo, para finalizar. Haga una oración para todos los que nos acompañan, para que esta palabra realmente surta efecto, produzca frutos en la vida de todos nosotros y que tengamos cada vez más mayor claridad en la visión del cuerpo y la visión del cuerpo venga a acompañarnos el resto de nuestra vida para vivir una vida bien orgánica y tejer este Amén. tejido de amor entre nosotros. Señor Jesús, Amén. Señor, muchas gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Amén. Gracias por la palabra Amén. profética. Gracias por todas las revelaciones que nos has dado, que han Amén. liberado su palabra profética en estos últimos tiempos. El Señor Sí. está con prisa y necesita de esos cooperadores de la 11ª Amén. hora, esos trabajadores que trabajan de una manera no convencional. No queremos quedarnos como espectadores. Sí. Queremos ser como ese río de la vida fluir. No queremos sumergirnos, no queremos Amén. envolvernos. Continúa avanzando. Avanza por medio de tu cuerpo que es una estructura orgánica, una entidad que viene de los cielos, Amén. que nos lleva Amén. a pensar en las cosas de lo alto, nos Sí. desarraiga de la tierra, que nos da oídos para escuchar lo que el Señor ha Sí. hablado. Guarda al hermano Pedro, guarda a los hermanos, Amén. guarda a la iglesia. Amén. Avanza cada vez más en el Evangelio. Usa cada vez más las herramientas que nos has dado en la actualidad. Amén. El Señor quiere volver y por Amén. misericordia, cuando el Señor Amén. vuelva, nos encuentre haciendo así. En el nombre de Jesús, amén. Señor, bendiga a todos Sí. los oyentes, en especial al hermano Pedro y su salud. Amén. Señor Jesús, Amén. amén. Mañana temprano estaré de viaje a Fortaleza y después en el sábado viajaremos a Natal, donde habrá una conferencia en el fin de semana, sábado y domingo. Y gracias al Señor son 3 fin de semana seguidos de viaje y el Señor ha guardado nuestra salud y vamos despidiéndonos para que todos los hermanos se encuentren bien de salud y su familia bien, bendecida por Dios. Buena noche para todos. Jesús es el Buenas Señor. noches para todos.